o incluso los órganos del Poder Judicial, porque el primer evento tiene lugar en una época en que quien era responsable de la instrucción pues eran los jueces. Yo diría que un elemento común en la mayoría de los casos es el tiempo que transcurre entre la comisión del hecho y la práctica de una serie de diligencias de investigación, ¿no? Eso, por supuesto, que genera una serie de consecuencias que se van a proyectar a futuro. Por ejemplo, en el caso del mismo señor Benito Barrios, muere en agosto del año 98, y nos conseguimos con que es en febrero de 1999 cuando se le toma declaración a supuestos testigos presenciales. O sea, estamos hablando de más de 5 meses después de verificado el hecho, en un caso en que estaríamos hablando de una presunta ejecución, o en todo caso de un homicidio, si no queremos calificarlo inicialmente, ¿no? Entonces, no hay ninguna explicación para que en ese momento la policía o el juez que estaba a cargo de esa instrucción pues hubiese demorado tanto tiempo en tomarle declaración a estas personas. Se ordena a veces la práctica de algunas diligencias como inspecciones del lugar, recabar alguna evidencia o dato de interés criminalístico cuando ha transcurrido mucho tiempo en la comisión del posible delito. Entonces, eso es algo que va a incidir, por ejemplo, por supuesto, en las resultas. Hay una inspección que se ordena, que han transcurrido alrededor más de cerca de 7 años del momento del hecho, y para ese momento incluso el inmueble en el que habría tenido lugar el hecho ya había sido derrumbado. Entonces, por supuesto que de ahí no puede emerger ninguna conclusión que pueda servir de fundamento para presentar un acto conclusivo quizás más acorde con la realidad de los hechos. Y a eso, bueno, se sumaría algunos que mencionaba en mi exposición inicial, que por razones de tiempo no tuve la oportunidad de desarrollar, pero por ejemplo lo que mencionaba en cuanto al tiempo en que estuvo prácticamente paralizada la investigación en el caso del señor Benito Barrios. Fíjense que hubo una remisión desde mi punto de vista oportuna al Ministerio Público, porque el código entró en vigor el 1 de julio del 99 y en el mismo mes de julio se verificó la remisión a una Fiscalía de Transición. Entonces, sin embargo, del 2000 al 2005 la causa se paraliza, no se realiza ninguna actuación. Bueno, eso por supuesto incide en el acto conclusivo que se presente. A eso le podemos sumar hechos como, por ejemplo, aquí decía que la acusación se presentó 9 años después. Hay solamente dos investigaciones que concluyeron con una acusación. En una, a pesar de que la acusación se presenta, como el caso del señor Benito, casi 9 años más tarde todavía no se ha podido realizar la audiencia. Es decir, hay 2 casos que están con acusación, y en uno todavía no se ha podido realizar la audiencia preliminar y en otra apenas este año se inicia el juicio. Entonces, el tiempo que transcurre entre la comisión del hecho, entre la presentación del acto conclusivo, por supuesto, pues que compromete los efectos que a futuro se vayan a generar. Pensemos en el caso de los testigos, o sea, el tiempo transcurrido hace que los testigos puedan olvidar quizás detalles importantes. Hay personas que a lo largo de ese tiempo han fallecido, personas que fueron víctimas de un hecho como una posible detención ilegal y que posteriormente fallecieron. Entonces, yo creo que todas estas son una serie de circunstancias de hecho que se van a proyectar en las decisiones que se han tomado y que se van a seguir dictando en cada uno de los procesos, y que bueno, comprometen pues seriamente desde mi punto de vista las conclusiones a las que en definitiva se arribe. No sé si alguno de esos ejemplos son suficientes o si la Honorable Corte quisiera que me refiriera a algún otro en particular. Muchas gracias, señora Perita. Ha sido muy clara en el punto que ha mencionado, que tiene que ver básicamente con el tiempo dilatado para llegar a conclusiones. Tal vez mi segunda pregunta, y con esto concluyo, si dentro de los posibles obstáculos en la experiencia de estas investigaciones puede haber habido alguna que signifique afectación del trabajo autónomo e independiente de los fiscales como una posible explicación, o eso no es un tema que usted ha detectado en su examen de
Bueno, yo digamos que no he tenido esa percepción de los documentos que revisé. Sí hay algo que se vincula con ello, y es que en varias oportunidades pues me conseguía con documentos en los que, por ejemplo, el Ministerio Público ordenaba la práctica de unas actuaciones o solicitaba las resultas de unas actuaciones, y sin embargo pasaban meses y no se remitían. Entonces se volvía a lo mejor a ratificar la solicitud al órgano policial, y entonces era cuando el órgano policial o remitía lo que se le estaba solicitando o no remitía, o remitía algo distinto a lo que se le estaba pidiendo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que también esas son cosas que conforme a nuestra legislación tienen respuesta y dan lugar a algunas medidas. Y es que si un funcionario policial no atiende a las solicitudes que le formula el Ministerio Público en su condición de director de la investigación, nuestro código le reconoce al Ministerio Público un poder disciplinario sobre esos funcionarios que no cumplen con su función. La Fiscalía sabe, es de derecho. Entonces, obviamente, en la práctica de una serie de actuaciones va a requerir la colaboración de órganos de policía que están bajo su dirección funcional. Si ese funcionario de policía no cumple con las instrucciones que el Ministerio Público le ha dado, el Ministerio Público puede hacer uso de un poder disciplinario que la ley le reconoce, solo que este poder disciplinario pues reposa en cabeza del Fiscal General de la República. Pero la Fiscalía tiene esa posibilidad. Yo creo que ese es un elemento también muy común en la mayoría de las investigaciones: remisión tardía o ausencia de remisión de resultas de diligencias o práctica de actos que fueron solicitados a los órganos policiales. Muchas gracias, doctora Vázquez González. Las preguntas que tenía que formularle el tribunal han concluido. Le agradecemos muchísimo por su concurrencia esta tarde y por la experticia que ha compartido con el tribunal y con todos los asistentes a esta audiencia. Muchas gracias a ustedes. Puede usted retirarse, aunque estamos ya levantando la sesión, porque la retomaremos el día de mañana a las 9 en punto para escuchar los alegatos orales de las partes del Estado y los representantes de las presuntas víctimas y las observaciones finales a cargo de la Comisión Interamericana. Se suspende entonces esta audiencia hasta mañana a las 9 de la mañana. La Corte se retira.